Perfecto. Ahora viene la lámina previa a lo que le voy a presentar. Y así que César nos va a ayudar en la última lámina. Salvador, que me puedas ayudar a colocarla. Ok. En una oportunidad, el presidente, el Elder McConkie, dijo lo siguiente: ¿sabe alguien o lo sabrá alguien en qué momento vendrá el Señor? Él mismo da la respuesta: el día y la hora no, en cuanto a qué generación sí. Y dice: ¿quiénes sabrán en qué generación? Y responde el presidente McConkie, o el Elder McConkie: los santos, los hijos de luz, los que pueden interpretar las señales de los tiempos, los que atesoran la palabra del Señor a fin de no ser engañados. Dice más adelante, subrayado en rojo en la parte inferior: así, aunque los santos no conocen la fecha, están al tanto de la estación en que se producirá ese acontecimiento. Perfecto. Resalto una palabra: estación. Me voy a Nuevo Testamento. Primero al Antiguo Testamento. Jeremías 8, versículo 20, dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Me voy al Nuevo Testamento. Marcos 13. De la higuera aprendéis la parábola: cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Me voy, Revelación moderna. Doctrinas y Convenios 101. A fin de que la obra de congregar a mis santos continúe, para que los establezca en mi nombre en lugares santos, porque ha llegado la hora de la cosecha, y es menester que se cumpla mi palabra. Ahora quiero traer una pregunta a la mesa. César, si yo te coloco en una frase estas tres palabras: estación, verano y cosecha, ¿a qué época del año, según el calendario judío, nos estamos refiriendo? ¿A qué época me refiero? ¿A qué mes del año? Ok, aquí estamos hablando de dos temporadas distintas. Ok, El verano es cuando se va a cumplir lo que muchos cristianos conocen como la gran tribulación, asociado al calor, ¿no? Cuando va a ser como la quema, la purificación. Entonces, cuando vemos que hay señales, sabemos que ese verano está cerca. Cristo vendría en otoño, cuando es la cosecha. Estamos hablando en el calendario judío de septiembre a noviembre, septiembre, octubre. Sería como el símil en nuestro calendario. El verano, bueno, el verano no tengo la fecha o el calendario cuando estamos en verano. Ahí sí las estaciones son las mismas para ellos y para nosotros, pero estamos hablando como de una etapa dividida en tres: señales, verano, cosecha, en ese orden. perfecto. Entonces estaríamos hablando de que la cosecha sería entre septiembre Octubre. y octubre. Y concuerda claramente con lo que tú acabas de mencionar, y volvemos a la lámina original de César, de octubre del 2027. Ujú. Justamente aquí hay un simbolismo, o al menos hay una festividad compartida entre los judíos y nosotros. Muchas cosas, y yo estoy consciente cuando hablamos de las asambleas solemnes, de las cosas que han ocurrido en la iglesia, y de hecho por ahí vi un comentario, no me gustaría resaltarlo porque nos vamos a desviar mucho del tema, pues es que son cosas que han pasado dentro de la iglesia, para el mundo pues no ha significado gran cosa. La cosa es que esto está comenzando en esta conversación a cambiar de tono, porque entonces ya vamos a hablar de cosas fuera de la iglesia que se están cumpliendo, y algunas no van a venir en la diapositiva, pero porque son cosas muy, muy actuales, pero que en realidad sí están pegándole a todas las iglesias que tienen una raíz semítica, o sea, todas las religiones abrámicas, cristiana, judía y musulmana en todas sus variantes. Y aquí es donde vayan a cualquier página cristiana y están hablando de que estos años del 24 al 30 va a pasar algo, ¿no? A muchas de ellas ya creen esto, porque ellos ven también las señales, ellos también lo están esperando. Vayan a la página Enlace Judío, ellos dicen: estamos detectando miembros de las tribus perdidas. Y hay un artículo que tal cual se llama: La redención está cerca, porque estamos encontrando miembros de las tribus perdidas de Israel. Los judíos también están viendo muy cerca la redención, están viendo muy cerca el tercer templo. El instituto del templo judío logró clonar la vaca, logró juntar a los levitas, hacerlos ensayar los himnos. Entonces hay una revolución en todo el mundo teológico en cuanto a la próxima década.
igual que nosotros, no están afirmando un día, algunos sí, ¿no? Algunos más lo bloquean y dicen, tal día y tal hora va a ocurrir esto. Pero sí hay un revuelo de la próxima década en las 3 ramas, no del cristianismo, sino de las religiones abrámicas, islam, judaísmo y cristianismo. Esto está fuera ya del límite de la iglesia. Ujú. Y entonces, cuando vemos las señales dentro de la iglesia, va cuadrando muy bien. Recordemos que Cristo no va a venir por nosotros como el pueblo favorito y elegido. Él va a venir por todos los que están esperándolo y se están preparando para recibirlo. Ujú. Decían, no, es que antes en la iglesia creían que cuando el profeta hablaba, era escucharlo y decir tal cual, así opinara en una conferencia de barrio, era seguir. Si el profeta decía, no me gusta usar zapatos, ya no usen zapatos nadie, ¿no? Si eso creíamos, hermanos, cambiémoslo. También se vale decir, estábamos mal, ¿no? Y sin miedo. ¿Por qué? Porque si ellos como hombres están mal, significa que nosotros como hombres podemos estar mal y arrepentirnos igual. O sea, Dios no César, tiene una categoría espiritual de tú eres clase alta y tú eres clase baja. Estamos en el mismo proceso. sí. Entonces, sí, no sé si ya estás presentando, Chava. Ya No, César, eché mi todavía no. eché mi Hola, choro en lo que como en lo que presentabas, pero sí. dime. Y te quería eh, hacer un comentario. ¿Me escucha? Ujú. sí, adelante, Carlos. No, y no es casualidad lo que está comentando César, y para eso el Señor ha utilizado muchas parábolas o alegorías. No es común o que... Y cuando yo hice, hermanos, este análisis también, miren, no es casualidad que el Señor haya usado parábolas como el sembrador, los obreros de la viña, la vid y los pámpanos, la alegoría del olivo o el trigo y la cizaña, para enseñarnos sobre estas cosas. Yo creo que César ha traído mucha información para mí importante, porque el Señor, de alguna manera con estas parábolas, estoy completamente de acuerdo que eran elementos en que el Señor usaba para enseñar en esa época, pero para nosotros también, y estoy de acuerdo cuando el Elder McConkie dice que los santos, los que lo estén esperando, los hijos de luz, sabrán en qué estación vendrá. Entonces, no es casualidad todas estas parábolas, y yo creo que deberíamos también hacer un análisis personal, individual, de las parábolas, porque de alguna manera también nos preparan para esperarlo y estar listo cuando venga. Ujú. Ese punto es el que yo también quería resaltar, Carlos, que como lo dice el Elder McConkie, ¿no? O sea, ¿podemos saber el momento, la hora? No, las escrituras son claras al respecto, ¿no? Pero sí podemos saber la generación. Entonces, ¿y cómo podemos saber la generación en la que vendrá? Simplemente obteniendo conocimiento que está en las escrituras y en las declaraciones de los oráculos vivientes, y a partir de ahí ser guiados por el Espíritu para poder reconocer las señales de los tiempos. Y eso, bueno, en parte es lo que estamos tratando de mostrar aquí de acuerdo con nuestro propio entendimiento. Ahora sí, voy a volver a poner tu presentación, Sí, César. por porque voy a tocar temas de otras religiones y cuando veamos las concordancias, va a dar miedo, ¿no? Porque vamos a ver que esto no es, a la iglesia de Jesucristo se le ocurrió agitar pañuelitos en una conferencia y ya todo el mundo pierde la cabeza, no, hay más. Ahorita ya estamos hilando con el calendario hebreo y vamos ahora a la página Enlace Judío. ¿Qué es lo que esperan los judíos? 1948, David Ben Gurión funda el Estado de Israel. Ojo, también mucho cuidado con la postura política, porque si bien es un cumplimiento muy evidente de las profecías de que el pueblo judío sería restaurado a sus tierras, lo hizo a base de mucho sufrimiento y sangre, hasta la fecha contra el pueblo palestino. Eso no se puede justificar. Yo lo presento como profecía cumplida y una profecía es, estás diciendo lo que iba a pasar sin necesidad de justificar que estuvo bien como ocurrió, ¿no? Lo que mencionábamos alguna vez con el hermano Alvaradejo, el hecho de que hay una profecía que diga que habría hombres avaros y amadores de sí mismos, dados al vino, etcétera, era una profecía. No significa que yo, pues, me voy a hacer, avaro y amador de mí mismo y dado al vino para darle cumplimiento, no tiene sentido, ¿no? Sin embargo, la profecía se cumplió. ¿Por qué no se celebra el jubileo hoy en día? Les doy el contexto. Jubileo es una celebración que celebra el pueblo de Israel
cada 49 años, cada semana de semanas, 7 por 7, 49. En hebreo se llama Shemitah. Y seguramente, si hemos leído el Antiguo Testamento, lo recordamos, era un año de liberación. Si tenías deudas con alguien, te las perdonaban. Si tú tenías deudores, los perdonabas, los esclavos eran liberados. La tierra ese año no se sembraba, se descansaba. Sin embargo, hoy en día el pueblo de Israel no celebra el Shemitah. ¿Por qué? Por 2 razones. El primero el primero es que la mayoría de los judíos deben vivir en la tierra de Israel para poder celebrar el Shemitah. Eso es la mitad más uno. Ese principio de quórum que nosotros tenemos para tomar decisiones debe estar la mitad más uno, lo tienen ellos. La segunda es, que haya representación de las 12 tribus en Israel. Sin embargo, hoy los rabinos dice, con que se cumpla una de las 2, podemos celebrar el jubileo. Estamos a nada de alcanzar ese quórum. Si pensamos en judíos, tal vez imaginemos un mar de gente. En realidad, en el mundo son entre 15 y 17 millones de judíos en total. En ¿En total, o serio? sea, somos casi la misma cantidad de miembros de la iglesia que de judíos. Nada Sin más que a lo embargo, mejor entre ellos hay más activos, ¿no? tal vez, tal vez. Ahora, los judíos se dividen en ramas, pero algo que me gusta mucho es que entre ellos, aun cuando discrepan unos con otros en doctrinas como complementarias, no es lo mismo un judío sefardí de España que un judío ortodoxo de Israel, que cada una de las vertientes, en general comparten entre ellos y lo hacen muy bien. La misma certificación kosher para la comida les sirve a todos, los lugares para judíos les sirve a todos, las tiendas, etcétera, ¿no? O sea, se llevan muy bien entre ramas. Para ellos un judío es judío. Entonces, desde que se fundó el Estado de Israel, que estaba prácticamente prohibido que un judío pisara el pie, pusiera el pie ahí, hasta el día de hoy hay más o menos entre 9 millones, no, son como 8 millones. Ahorita Goyito nos dio una cuenta revuelta. Hay que tener mucho cuidado porque pues buscamos cuántos judíos hay en el mundo y cuántos hay en Israel y vamos a obtener números de censos distintos. Ahorita más o menos en Israel sí tenemos como unos 8 millones de judíos entre 7 y 8 y fuera de Israel tenemos un poquitito más, pero estamos a nada de que eso cambie, a nada de que haya quórum en Israel y se celebrará el primer Shemitah. ¿Cuándo? Porque esa cuenta sí la llevan ellos. ¿Cuándo es el próximo Shemitah? Del 2028 al 2029. Entonces, ellos están a nada de celebrar esa fiesta de liberación por puro quórum. Entonces, también estamos en una época muy especial para ellos. Hablando del tercer templo, porque ya vi que nos preguntaron, ¿lo va a hacer la iglesia? ¿Lo va a hacer el pueblo de Israel? ¿Lo va a hacer mano humana? Los judíos ni siquiera lo saben tan claro. La visión de Ezequiel sí daba pie a saber que ese tercer templo no va a tener la forma del templo de Salomón ni del tabernáculo. Debe tener un trono, debe tener ciertos aspectos que no termina de detallar, al menos la visión de Ezequiel. Entonces, ¿tenemos idea de quién lo va a construir? No. Les puedo dar la perspectiva judía. Hay un grupo de judíos, los menos ortodoxos, que dicen que ellos lo tienen que construir. Para eso fundaron el Instituto del Templo, que ellos están, de hecho ya no están, ya terminaron de hacer el altar, todos los utensilios, la ropa de los sacerdotes, entrenar a los levitas, porque sí hay levitas, se llaman Kohanim, que tienen su genealogía hasta esta época de Ezequiel, entrenar los cantos, entrenar las ordenanzas, y están muy bonitos los videos, de hecho uno los ve y dice, ay, mira, se me hace conocido esto. Y tienen todo listo, menos el lugar del templo, porque el lugar del templo es musulmán y es la cúpula de la roca. Entonces, ese es un conflicto bélico que parece ahorita irresolvible, ¿no? Pero ya tienen todo lo demás. Incluso, al parecer ya está como la parte de la vaca que se había extinguido, que no estaba, y ya pudieron tener la vaca roja, ¿no? Las vacas rojas para la dedicación. Sin embargo, esto es el grupo de judíos menos ortodoxos. El grupo de judíos más ortodoxos dice que es casi casi un pecado tratar de construirlo porque es el Mesías quien debe erigirlo personalmente. Entonces no podemos hacer la labor que Dios tiene por delante. Esas son las dos posturas de Israel.
La iglesia no tiene una postura en quién lo va a construir. La iglesia tiene una universidad allá, BYU, Jerusalén, que está erigida en el monte Scopus. Y aquí esto es especulación pura y dura, pero al menos simbología sí hay. El monte del templo tiene cierta altura, después está el monte de los olivos, y arriba, por sobre esto, está el monte Scopus, que es donde está BYU. O sea, en altura, BYU está por encima de. Hay hermanos que dicen, es que nada más es cuestión de tirar 2 paredes, poner una cortina y ya quedó. Pudiera ser, no lo descarto. Y ahorita vamos a hablar más de BYU Jerusalén. Pero el propio monte de los olivos es una representación de un templo. Recordemos cuando Cristo fue a orar al Getsemaní, lo hizo en 3 etapas. La primera iba con los 12. De ahí tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó más adelantito y dejó al resto de los apóstoles atrás. Después les dijo a Pedro, Santiago y Juan, ustedes quédense aquí y velen y yo voy más adelante. Estaba haciendo una división de 3 en el Monte de los Olivos, donde la parte más sagrada fue donde él ofreció la oración intercesora en Getsemaní. Había 3 delimitaciones, tal como pudiéramos pensar que las hay en el templo. Cuando Cristo ascendió, ascendió desde el Monte de los Olivos y se prometió que regresaría ahí en su segunda venida, que es lo que le daría cumplimiento a la redención de los judíos. Los judíos tienen un concepto que se llama revelación nacional. Ellos esperan que su Mesías se presente tal como lo hizo en el monte Sinaí, a ojos de todo el pueblo. Entonces, esto daría cumplimiento a todo, convertiría el propio monte de los olivos en la representación natural del templo, desde cuando lo estableció con sus apóstoles. Y bueno, pues eso pudiera dar cumplimiento al tercer templo, pudiera también estar BYU, y ahorita vamos a ver cómo juega BYU, y pudiera ser también la parte de los judíos que están restableciendo ordenanzas. Yo creo que en este partido todos estamos jugando y estamos jugando muy rápido. Les digo, ya acabamos, ya acabamos cuando la conferencia general y las fiestas judías, ya estamos del lado donde ya los judíos están esperando su redención, su primer Shemitah por ahí del 2029, donde los cristianos están hablando desde el 2024 al 2030, como ellos esperan su arrebatamiento, esperan como eventos importantes, donde han sacado cálculos muy a su manera de ver las escrituras, bastante interesante, y estamos viendo al pueblo musulmán esperando también la venida de Cristo, porque ellos creen en Cristo como un profeta, pero también lo ven como el Mesías levantado a los judíos. Y ellos saben que esto tiene una importancia. Tan es así que Solimán el Grande, que fue uno de los grandes líderes árabes, mandó a sellar la puerta por la que iba a entrar el Mesías. Entonces, hay una convergencia y la convergencia se está dando de una manera muy interesante entre las 3 religiones. No sé si aquí hay comentarios. Ya aquí veo por a Pepe Valle también. Aquí anda, nos está saludando. De hecho, él dice lo siguiente, dice, en este instituto hay la mayoría de los artefactos que serán utilizados cuando el templo sea construido, de acuerdo con los judíos. Recuérdanos el instituto, ¿cómo se llama? Instituto César. del Templo. Instituto del Simple y Templo. sencillo. Ahora, ¿este templo será construido según el modelo de la antigüedad o un modelo actual? No, ellos mismos saben que no va a ser el mismo. La visión de Ezequiel discrepa del templo tradicional, y hay un grupo de judíos que tiene los planos como completados, como que ellos se juntaron a decir, mira, debería ser así. Aún así tenemos el desafío de que está la cúpula de la roca musulmana plantada en el templo, ¿no? En lo que era el templo. Y los judíos por acuerdo tienen prohibido entrar ahí. El gobierno actualmente es ultraderechista, es bastante violento hacia, no puedo decirlo de otra manera, es bastante violento hacia el grupo musulmán, y están esperando como una oportunidad, a mi parecer, de meterse, ¿no? Pero bueno, tampoco es que yo apoye que entren a las malas, no es lo ideal. Tú has dicho varias cosas interesantes, César. Bueno, en mi punto de vista, este templo no puede ser de otra manera, sino de acuerdo con la dirección del profeta. ¿Sí? ¿Quieres poner la diapositiva de BYU Jerusalén? A ver,
Tú me dices, ahí está esta. Esta es del jubileo. Aquí viene que el próximo jubileo va a ser del 2028 a 2029 para los judíos. Esto es de Shabbat.org, es de los judíos esta página. Sería el primer jubileo que celebran en siglos. Y aquí tenemos algunas cosas de BYU Jerusalén. Hace unos años fue el Elder Holland y el presidente Nelson a visitarlo. Dijeron que que había ocurrido un milagro político. Estas son citas del presidente Holland, del Elder Holland. Dice, yo también digo que ocurrió un milagro, pero técnicamente no fue un milagro político y no vino de Jerusalén, no vino de Londres, no vino de Washington, D.C., ni de Nueva York. El milagro esa mañana vino desde el cuarto piso del templo de Salt Lake, donde un profeta evidente y revelador oró por la seguridad y protección de algo que el Señor quería que se llevara a cabo en esta tierra. Contexto de esto, para cuando se construyó BYU Jerusalén, cuando se estaba buscando un terreno, los judíos ortodoxos se oponían. Nos conocen y saben que somos muy predicadores, ¿no? Conocían la obra misional de la iglesia, protestaron y el pueblo o el Estado de Israel era muy débil, de hecho era minoría. Entonces, cualquier revuelta no solo amenazaba a la iglesia, amenazaba al propio Estado de Israel. Las discusiones entre la primera presidencia era, ¿podemos provocar una guerra por querer montar ahí la universidad? Finalmente el milagro se dio, hubo oportunidad de que el Parlamento aprobara esto bajo la consigna de que fuera un centro de estudios, nada de predicación, nada de que parezca que es cristiano el asunto. Incluso cuando lo pusieron dijeron, esa cosa parece una cruz. Lo remodelaron para que no pareciera una cruz, ¿me explico? Fue con mucho cuidado y ojo, ese terreno no es de la iglesia. Ese terreno se lo dio el Estado de Israel bajo concesión por 50 años, pero el terreno es propiedad musulmana. El Estado de Israel lo está gestionando, pero reconoce que la propiedad es palestina y que no, o sea, el contrato es limitado. O sea, construyan, hagan lo que quieran, así como cuando dicen cuando construyes en la casa de tus suegros, el suegro feliz, ¿no? Así, o sea, la iglesia construyó, estableció, pero sabiendo que no es suyo el terreno. ¿Y este vence en qué año? Vamos allá. ¿Podemos ir a la presentación? Antes de continuar con esto, simplemente el hermano Tiempo y Eternidad nos dice que de acuerdo con José Smith, el templo lo construirán los judíos. Ok, habría que ver la escritura, porque Cristo era judío. Si él viene y lo hace, perfecto. Puede que en los miembros de la iglesia haya miembros de la tribu de Judá, ¿verdad, Carlos? Exacto. Claro, por También supuesto. puede Ahora, que haya judíos conversos, porque el libro de Mormón es para convertirlos. O puede que cuando sea la segunda venida, finalmente el pueblo de Israel sea quien lo construya y ocupe lo que quiera, el monte del templo, BYU, o lo que quiera, el monte de los olivos. Realmente no es limitante. ok. Ahora, yo mencioné que en mi punto de vista debería ser bajo la dirección del profeta viviente. Bajo la dirección. Ahora, ¿quién lo va a construir? ¿Bajo qué condiciones? Condiciones, no sé. Pero por eso me llama la atención del hermano Tiempo de Eternidad. Ojalá nos pueda dar. Esto debe de venir en enseñanzas de José Smith el viejito. A ver si tienes la página por ahí. Ahorita mismo la consultamos. O el joven, quien sea. Sí. Adelante, César, y estamos en esta diapositiva. Sí. Y aquí viene algo interesante. Dice, fue uno de los 33 milagros pequeños o grandes que ocurrieron para hacer posible la construcción del centro de Jerusalén de BYU. Esto lo dijo el 11 de octubre en el aniversario 30, en el evento que se hizo en Provo. ¿Podemos avanzar? Sí. Y todo el potencial, declaraciones de ellos, de Jerusalén de BYU está todavía sin explotar. No sé qué significará para la generación después de nosotros o qué propósitos futuros tendrá el Señor para él, pero espero que los estudiantes de todo el mundo puedan ser bendecidos por ese centro. Mi testimonio para ustedes es que el Señor quería que ese centro se construyera y lo tiene allí preparado para grandes propósitos que ahora apenas podemos ver. Una más, por favor. Y esta es Wikipedia. Aquí nos dice cuándo se compró en un acuerdo de 49 años. Fue en 1979. Súmenle. 1979 inicia el acuerdo de 49 años
BYU se comienza a construir, 1984, el acuerdo de 49 años, BYU lo abre en 1988, pero este acuerdo de 49 años empieza en el 84. ¿Cuándo acaba? ¿Alguien que tenga una calculadora? ¿Desde qué año? Desde el ¿1900? 84. Del 84, súmenle Do- 49 años. Son como 2033. 2033 se nos acaba el juguetito. Entonces, declaración profética no se ha explotado para lo que el Señor lo quería. Ocurrieron 33 milagros, milagros de todo tipo, políticos, lo que quieran, y en 2033 se nos acaba el plazo. Sí, es Entonces, interesante la fecha, ¿no? tenemos, Entonces, ya tenemos la conferencia general con el Rosh Hashanah en el 27, tenemos el primer Shemitah israelita en el 29, tenemos BYU Jerusalén que involucró varias religiones por cerrarse en el 33, tenemos hermanos cristianos hablando de cosas que van a ocurrir del 2024 al 2030, por ahí vamos, ¿no? César, tú Este, dijiste algo ahorita de que los judíos están retomando sus tradiciones, algo así dijiste ahorita, sus costumbres, sus fiestas, están no, retomando. más bien, hace rato hay un artículo, igual en Enlace Judío, que es como su página de todos los judíos hacia el mundo, y también entre ellos, donde mencionan, por ejemplo, que ellos han identificado personas que traen una posible ascendencia israelita. Y hay un artículo que se llama ¿Por qué estamos encontrando a las 10 tribus? ¿Será que la redención está cerca? Para ellos la redención es la venida del Mesías. Y ahí ellos, por ejemplo, hablan de los Pashtun. Los Pashtun es un pueblo altamente musulmán, pero que por tradición ellos dicen que fueron separados del norte de sus hermanos judíos. Tienen la adoración en sábado, no en viernes como los musulmanes, en sábado como los judíos. Tienen nombres israelitas entre ellos, o sea, se llaman David, se llaman Jonás, y tienen la tradición de que algún día sus hermanos judíos los van a rescatar, pero ahora viven bajo el régimen talibán. Los Pashtun son de los pocos que tienen como una tradición profunda y claramente israelita, pero que ahí están, ¿no? O sea, sin saber exactamente de dónde salieron. Podemos Y decir, César, que están aconteciendo cosas entre los israelitas, ¿no? también, Están y ocurriendo cosas y dentro de la iglesia también están ocurriendo cosas, Salvador, ¿ah? Con esto de la Pascua en la conferencia de abril, algo novedoso para muchos santos y es de alguna manera retomar las raíces y de verdad que es para mí interesante conocer todos los que está trayendo César porque nos está dando dos fechas, Salvador, ¿ah? Y yo creo que este programa va a ser marcado por eso, 2027 y 2033. Y eso, Salvador, me recuerda a una carta que en este canal se leyó de una autoridad general, el elder Featherstone. sí. Y no recuerdo exactamente en qué año él mencionaba esa carta en la cúpula del templo que estaba en contra de esta carta, pero creo que va por ahí, ¿no? Por año 2033 o 2030, por ahí. La fecha en la que, la aproximación que él estaba dando. Correcto, sí, ¿verdad? Sí. A recordemos ver, que esta carta estaba en una cápsula del tiempo que se abrió Sí. antes de tiempo, entonces estaba destinada para abrirse, no recuerdo si estaba destinada para abrirse en el 30 o en el 33, pero para esa época el elder estaba vaticinando que para esa época ya habría venido El Salvador, desde su perspectiva. en qué cápsula del tiempo estaba, César? Recuérdame. No recuerdo. ¿No te acuerdas? En Estados Unidos seguro, ¿no? Claro. Mira, a ver si Arkansas, tienen creo que el, era Arkansas, creo. Recuerdo ese programa que ustedes lo leyeron. Creo que Arkansas, fue Arkansas. A ver, yo por aquí tengo el documento traducido, pero la carta original Ya no aquí la la tengo. tengo, pero está en A ver, inglés. bueno, a ver, nada más ponla para ver la fecha, César. Ahorita tú puedes compartir, ahorita yo pongo el texto en español, porque yo tengo una traducción de ese documento. Sí. ¿Puedo compartir? A ver, a ver. Ah, sí, miren, puedo presentar, Sí. qué bonito. Tienes poder, tienes poder.
Ahí tengo miedo. Ahí está. Y voy a presentar. Ahí está. Hace mucho que no usaba esto. Miren qué emoción y qué emoción que no tenemos juntas, si no ya les hubiera dado el cortón. Miren, esta carta fue en 1983, estaba destinada para abrirse 50 años después, en el Ajá, 2033. Se abrió antes, en el 2010, porque porque fue remodelación, ¿verdad? Y sí. entonces, aquí el hermano dice, eh, refiriéndose a los hermanos en el 2033, dice: Dios los bendiga, los amamos, estamos agradecidos con ustedes por su gran fe en Cristo. Muchos de ustedes probablemente vivieron a través de del periodo más oscuro en la historia del mundo. Aquellos de ustedes que lean esta carta han atestiguado la segunda venida de Cristo, el día en el cual hemos estado esperando por tanto tiempo. Qué gloriosa experiencia para vivir en el día cuando nuestro Señor, nuestro Redentor, el Hijo de Dios, está reinando personalmente sobre la tierra. La carta es larga. Está en el archivo histórico de la iglesia, no necesariamente lo que está en este archivo es respaldado por la iglesia, pero sí es resguardado por la iglesia. Aquí Digamos está. que es una carta de una autoridad general que no estaba Era, destinada, sí, él, no él estaba, fue del primer quórum de los 70s. sí, no estaba destinada para verse en público antes de esta fecha, del 2033. Entonces, digamos que en cierta medida esta autoridad general estaba haciendo una profecía, ¿sí? Una especie de predicción sobre el futuro. Y otra vez, ¿no? Como que se albaradejó este hermano Featherstone y mencionó y dio una aproximación, ¿no? Sí, Otra vez, ¿no? Sin que la carta de este hombre represente una postura oficial de la iglesia, pues sí lo dijo una autoridad general finalmente, y no tampoco significa que necesariamente va a ser así, pero resulta interesante que él en 1983 estaba viendo los hechos como el 2033 como un año en el cual ya habría venido Jesucristo. él lo ve así, Él lo ve ¿no? así. Ahora, Insisto, quiero reaterrizarnos, sea o no sea, para que no nos pase como a los del Gran Chasco, ¿no? Sea o no sea, los tiempos están convergiendo de una manera muy interesante y muy de apúrate, ¿no? sí, Arregla tu vida. De hecho, sí. Salvador, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero del 2018, cuando el presidente Nelson fue llamado, el nivel de discursos era de 5, aproximadamente 5 discursos, 4 discursos por conferencia general. Y era bien marcado, era discursos de preparación y lo vimos en los énfasis. Sin embargo, en esta conferencia me causó mucha impresión porque le dio un vuelco a sus énfasis y a los discursos. Y de repente habló de ser pacificadores. Entonces, de hecho, solamente habló 2 veces y uno de los discursos, el de seamos pacificadores, fue el discurso principal, porque el otro básicamente es donde anuncia los templos y hace una especie de cierre. Yo creo o lo atribuyo en parte por la edad. Ya tiene más edad, creo que la capacidad de su cuerpo le impide quizás un poco estar de pie o hablar tanto. Puede ser una razón. Lo otro es que creo que César lo comentó una vez, es que ya su momento de decir, hasta este punto vas a decir para preparar al pueblo, ya haya concluido, porque lo que dijo el presidente Nelson en la última conferencia fue lo mismo que dijo El Salvador cuando apareció entre los nefitas. Habló del amarse los unos a los otros, habló de ser pacificadores y próximamente en este canal va a tener uno de los capítulos en cuanto a la visita de Cristo a las Américas y las palabras del presidente Nelson. Entonces creo que están aconteciendo cosas y no es descabellado pensar en todas estas concordancias y similitudes. También cuando Cristo vino en tercer Nefionce a las Américas, eh, algo que comentaba hace rato con unos hermanos, Cristo, bueno, más bien la parte más justa del pueblo había sobrevivido a las catástrofes, pero algo interesante es que una parte del pueblo, si no es que toda, estaba haciendo mal una ordenanza básica de salvación que era el bautismo. ¿Por qué lo sabemos? Porque había contenciones.
Y Cristo no vino a darle la razón a nadie. Miren, ustedes estaban bien, ustedes estaban mal. ¿Por qué lo hicieron mal? ¿O por qué todos actuaron mal con el bautismo? No. Él vino a decir, el espíritu de contención es del diablo y es mi doctrina que no haya contenciones. Ya después puso el orden con el bautismo, pero lo primordial no era quién ganara la discusión, quién tenía la razón. Lo primordial era el corazón. El elder Christopherson en la conferencia pasada dijo que si Sion no se estableció en su momento, una de las razones que dio el Señor fue porque no eran uno, no habían logrado esa unidad de corazón. Y ahora, si nos vamos desde el 2018 hacia acá, casi todos los discursos del presidente Nelson son de abandonar nuestras armas de guerra, dejar que Israel prevalezca, abandonar nuestras guerras personales, nuestros conflictos personales, amar a los demás. Y ese es un reto para todos, ¿no? Porque todos tenemos conflictos y todos tenemos cosas que nos conflictúan. Pero va muy de la mano con, uno, centrar nuestra vida en el templo. Los nefitas que recibieron a Cristo estaban reunidos alrededor del templo como familias. Y dos, purificar nuestro corazón para ser uno. Añado a lo que dice el hermano Pepe Valle, va a haber dos templos, sí, en Jerusalén y en Sion, dos capitales, porque al final, pues sí, se va a establecer de esta manera y necesitamos preparar nuestro corazón para establecerlos.